despliegan y luego van y establecen el reino. La gente se convierte, los enfermos se sanan, los cautivos la gloria del Señor Jesucristo, mis amados. Amén. Démosle palmas al Señor. La manifestación de autoridad, la llave del reino, atar y desatar lo que Dios ya ha atado o desatado. Esto va parejo con el conocimiento de la voluntad de Dios, no dirigido por nuestros propios. Dice que lo que yo ate en la tierra será, y lo que yo desato en la tierra será ¿qué? Desatado en el cielo. Pero habla de acuerdo a lo que Dios está escrito en la palabra. No es en lo que a mí se me antoje. Porque algunos usan la palabra de atar de acuerdo a su antojo y eso se convierte en brujería y en hechicería, en manipulación. La autoridad, alguien la puede usar para manipular a la gente, para atar a la gente, para esclavizar. Esto dicen amén. Para levantar a la gente. Dios a mí me da autoridad no para destruir, sino para destruir al diablo y sus obras, pero para levantar, restaurar y bendecir a la gente, hermano. Para que la gente sea libre, sana, restaurada, renovada, bendecida. Bien claro. Amén. Mateo 16, 19. La palabra griega atar significa poner límites. ¿Poner qué? Límites. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con el enemigo en el desierto? ¿Puso qué? Un límite. Satanás, no puedes. Puso un límite. Cuando tú estás hablando de atar, estás poniendo ¿qué? Límites. Satanás, hasta aquí oprimiste mi familia. No más. Te ato en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, de quien soy y a quien sirvo. Amén, mis amados. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos sirven a Cristo? Porque si tú no eres de Cristo y no lo sirves a Él, lo vas a enfrentar y sales apaleado. Bien. El sentido se puede restringir o limitar mediante la autoridad de Dios la actividad del enemigo o bien volverlo impotente. La palabra griega desatar significa deshacer, destruir, disolver o desactivar. Atar, poner límite. Desatar. ¿Qué quiere decir? Deshacer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Desactivar. Por eso usted recuerda a Lázaro cuando resucitó. ¿Estaba qué? Envuelto en vendas. Y el Señor dijo que le desataran 3 partes. Hay 3 áreas donde la iglesia debe ser desatada. 1, dice que le quitaron las vendas de los ojos. La visión de la iglesia debe ser desatada. Aló, mis amados. 2, le desataron las manos. Habla de lo que se hace, de sus obras. Pero también le desataron sus pies. Habla de su misión, de su llamado, de su propósito, de su destino. Manos también hablan de finanzas, de dar. Y ellos desataron a Lázaro. Él estaba resucitado, pero necesitaba ser ¿qué? Desatado. Y así hay mucha gente en la iglesia. Tienen la vida de Dios, pero están atados. Y necesita alguien que le desate sus finanzas, alguien que le desate visión y alguien que le desate su destino y su propósito.
Dicen amén. Amén. ¿Dónde están los que van a desatar la visión a la gente? Amén. Los que van a desatar finanzas a la gente. Amén. Los que van a desatar destino a la gente. Levante una mano y diga: Padre Celestial, Padre Celestial, la visión en mí es desatada. Diga: en el nombre de Jesús, el velo que cubría la visión es quitado. Diga: lo que ataba las finanzas es roto y las finanzas son liberadas. Diga: mi destino se desata en esta mañana en el nombre de Jesús. Diga: y voy a cumplir con mi llamado en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. La llave del reino, hablando de manifestación de autoridad. 2, demostrando la presencia del reino, ministrando en poder. ¿Qué dice Mateo 12:28? Alguien que me lea Mateo 12:28. Demostrando la presencia del reino de Dios. Amén. ¿Qué dice? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. O sea, viene cómo se manifiesta la autoridad. 1, en la guerra espiritual. Pero 2, en la manifestación del reino. Cuando usted va en autoridad por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, que es el dedo de Dios, echa fuera los demonios, sana a los enfermos. Esa es una señal de que el reino de Dios ha llegado. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Amén. El reino de Dios debe ser manifestado a través de nosotros. Amén. Amén. ¿Dónde vamos? En su casa, en células, en la iglesia, por las calles, en los parques, por donde vayamos al reino de Dios. Amén. De esa manera. 4 condiciones que resisten la autoridad espiritual. 4 aspectos que son impedimento para ejercer autoridad espiritual. Primera, la falta de fe. Leamos Mateo 17, 19, 21, por favor. ¿Qué dice Mateo 17, 19, 21? Amén. Léalo, hijo. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Le trajeron un joven endemoniado. El demonio cogía y oprimía a este muchacho cuantas veces quería. Y ellos empezaron toda una mañana liberando: fuera, fuera, fuera. Como la anécdota de un hombre que estaba liberando a una mujer, ¿no?, endemoniada, y 1 de la tarde y nada que salía el demonio, 2 de la tarde. Entonces dijo: no, es hora de almorzar. Entonces dijo: no, traía una Coca-Cola para mí. Y el demonio dijo: y a mí tráigame una cerveza. Entonces Jesús viene y reprende al demonio, y el demonio fuera, sale. Y entonces ellos dicen: oiga, esto está como raro, ¿no? Él vino, le dio la orden y se fue, y nosotros toda la mañana y no pudimos. Y entonces Jesús les dijo: es que ustedes tienen un problema. Poca fe. Es que tienen duda en su corazón. Oran, pero son incrédulos. Oran por enfermos, pero no creen que se van a sanar. Predican, pero no creen que se van a convertir. Hacen las cosas, pero no creen. Y dijo: ese género, no el demonio. Género es, cuando habla de género, está hablando de lo que más se repite en el pasaje. Y el tema que más se repite en el pasaje no es el demonio, sino la incredulidad, la duda, la fe. Amén. O sea que el problema, cuando una persona no ejerce fe, es porque tiene la
en la oración y en la comunión del ayuno, tú vienes a conocerle a Él, al Señor. Y cuando tú sabes quién es Él, tu vida se llena de fe. Y tú vas con confianza y con seguridad. Digo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. La fe en el reino es como un grano de mostaza. Permítame ser explico. A veces uno quiere una grande fe. El Señor dice, no necesitas una grande fe. Necesitas es activar la fe que tienes para que se vuelva grande, como un árbol de mostaza. La semilla de mostaza es la semilla más pequeña. Pero cuando se siembra en la tierra, luego se vuelve un grande árbol. Vienen las aves y anidan en ella. Lo comparó con el reino. Cuando la fe se activa, entonces la fe se desata y sucede un milagro. La gente libre, la gente restaurada, levantada. Por eso usted tiene que aprender a actuar en fe, a dar paso de fe. Amén. A creer que tú vas a orar y alguien te va a sanar. Tú tienes la inquietud de hacer llamado a los enfermos, llama a los enfermos y ora por ellos. Amén. Tú obedeces en fe y entonces se forma el árbol de mostaza. Amén. Y ahí es donde ves las grandes cosas. Siguiente impedimento, una comunidad incrédula. Es muy parecido. Grupo de oración, congregación. Recuerda el caso de Nazaret, está hablando Marcos 6, 4, 6. Uno estaba en los discípulos, dos en la gente incrédula, en la congregación incrédula. A veces el líder incrédulo, pastor incrédulo, iglesia incrédula, pastor oprimido, iglesia oprimida, pero pastor de fe, una iglesia de fe. Se unen los dos en milagros, en grandes cosas para la gloria de Dios. Jesús entró a Nazaret y dice que no pudo hacer ningún milagro y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Qué hace la fe en ustedes? Dios a mí me ha dado una medida de unción, de gracia, de activación, un depósito en mí, por mi vida con Dios, por mi proceso con Dios, por mi consagración, por mi obediencia. Su fe hace que lo que Dios ha puesto en mí se desate para su vida. Pero si usted es incrédulo, lo que Dios me ha dado me lo llevo nuevamente y no se activa sobre su vida. Así funciona el reino de Dios. Jesús llegó y todo lo que tenía se fue con ellos nuevamente. Dijo, vámonos para otra parte donde lo necesiten, porque aquí no lo necesitan. Pero yo sé que ustedes sí lo necesitan. Amén. Y ustedes están aquí porque quieren lo que Dios tiene para cada una de sus vidas. Por eso a través de cada hombre de Dios que va a estar en este tiempo en la escuela, Dios a cada uno ha dado una medida de fe, una medida de gracia para ser activada sobre cada uno de nosotros. Pero tenemos que activar, Señor, yo quiero, dame lo que tiene. Cada vez que viene una persona, dame lo que tienes a través de ese hombre o de esa mujer de Dios, para que mi vida sea encaminada al destino y al propósito de Dios. Amén. Amén. Otro experimento, la práctica del pecado. La práctica del pecado. Está en Gálatas 4:9, está en Juan 8:34, 35. Los judíos decían, nosotros somos de Abraham. Y usted, nuestro padre es Abraham. Y Jesús dijo, su papá se llama Satanás, porque ustedes quieren hacer la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Pregúntenle al que está sobre él, ¿cuál es su papá? Otro problema para ejercer autoridad, la insurrección y la rebeldía. Amén. Recordamos el caso de Saúl. Saúl, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 13, capítulo 14, Saúl tenía un problema de sujeción a la autoridad. Saúl le daba una orden y él hacía lo que quería.
como se le dice. Amén. No es que a mí me parece. Eso tiene que quitárselo de su cabeza. Amén. No, es que a mí me parecía, que yo pensé, que yo sentí, nada de eso. A ti te ordenan y tú tienes que aprender a ser obediente. Amén. Josué primero fue siervo de Moisés, para luego ser siervo de Jehová. Si tú aprendes a obedecer a tu pastor, a obedecer a tu papá, a obedecer a tu líder, estás siendo ejercitado para mañana obedecer a Dios directamente. Pero hay tanta gente que dice, yo me sujeto a Dios. Si no nos sujetamos al que vemos, ¿cómo nos vamos a sujetar al que no vemos? Y hay mucha gente tratando de activar, de ejercer autoridad sin estar sujeto a autoridad. No se puede. Necesitamos estar sujetos a autoridad. Amén. Amén. Tenemos que amar el someternos. Tenemos que amar la obediencia. Amén, amados. La autoridad de Dios depositada en manos humanas. Según la palabra, nos muestra que Dios le dio autoridad a Moisés. Recuerden que Dios le dio a Moisés, según Éxodo 14:15, el pueblo no sabía qué hacer y Dios le dijo a Moisés, extiende la vara. ¿Extiende la qué? ¿Que representa qué? Autoridad. Amén. Dios le dio autoridad a Moisés, porque Moisés tenía que sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Amén, amados. Amén. Tú tienes una misión, sin autoridad no puedes. Recuerden que Moisés fue primero sin autoridad y lo sacaron corriendo 40 años al desierto, pero luego volvió con autoridad y sacó al pueblo de la cautividad. Que fue con autoridad. Tan importante la autoridad. Elías, en el segundo libro de Reyes 7:8, Elías operaba en autoridad. Elías dividió el agua del río Jordán, tomó el manto, golpeó el río y las aguas del río se abrieron. En Moisés la autoridad estaba en la vara. En Elías, en el manto. Él tomó el manto y golpeó las aguas. Amén. Y recuerde que luego Eliseo recibe la autoridad delegada que había tenido Elías, una doble porción. Y él cae el manto. Y él viene a las aguas. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y golpea las aguas. Y nuevamente las aguas se dividen. ¿Por qué me ejerció? Mira esto, pobre cuidado. Elías hubiera podido y Eliseo pasar el Jordán a puro nada. Llegar a la otra orilla mojados y cansados. Pero ellos se ejercieron. ¿Qué ejercieron? Autoridad. ¿Saben por qué a veces estamos que ya no podemos? Que estamos sin fuerzas, agotados, porque estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas y no estamos ejerciendo autoridad. Levanten la manita su momento. Ahí donde está. Cierra los ojos. Diga, Padre Celestial, Padre Celestial, yo te pido esta mañana yo te pido en esta mañana que a través del Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame enséñame a ejercer a ejercer autoridad autoridad en cada momento en cada momento de mi vida, de mi vida, en cada circunstancia, cada circunstancia, para ver para ver la gloria de Dios, la gloria de como la vio Moisés, como la vio Moisés, como lo vio Elías, como lo vio como la vio Eliseo. Ayúdame, Padre, se activa en el nombre de Jesús, que yo tenga conciencia de quién eres tú, de quién soy yo,
lo que se me ha entregado para ejercer mi llamado, mi misión, mi asignación en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo también tenía autoridad. Dice que él pronunció ceguera sobre Elimas, el hechicero, que se oponía al evangelio. Digo, hijo engendro del diablo, que perviertes el camino del Señor, hoy quedarás ciego. Y automáticamente el hombre quedó ciego por un tiempo y buscaba a quien lo condujera en el camino. Ejerció autoridad. Amén. Pedro, el Hechos 5, ejerció autoridad sobre Ananías y Zafira. Y Ananías y Zafira quedaron fritos como huevo en cacerola, hermano. Murieron. Ejerció autoridad. Amén. Amén. Tenemos que aprender a ejercer autoridad. La promesa para nosotros en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos. Lo que el Señor le estaba diciendo: ustedes van a recibir el poder del alto, el Espíritu Santo, van a ser investidos, van a hablar los lenguas y van a ir a ejercer autoridad y a manifestar el reino de Dios, partiendo de donde viven hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, el testimonio, Romanos 15. Mire por Romanos 15, por favor. ¿Alguno lo tiene ya? Léalo, por favor. Romanos 15, 18, 19. Dice la palabra: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Oh, tremendo, ¿no? Amén. Tremendo. El testimonio de Pablo le dice: miren, yo les he llevado el Evangelio, les he predicado el reino de Dios, con demostración de poder, con señales, prodigios. Tienen testimonio de que yo no vine a ustedes sin autoridad, sino que vine con la autoridad que Dios me dio, para que ustedes sean levantados y encaminados a lo que Dios tiene para sus vidas. Tremendo. Pastor. Señor. Y esto creo que también se podría demostrar cuando él dice, por ejemplo, ¿no? El que está en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Hablando del Señor Jesucristo, mayores obras, Mayores mayores. Por eso Él dijo: en mi nombre. ¿Qué quiere decir en mi nombre? En mi lugar. Si yo le digo: Smith, ve y dile al pastor Javier que necesito agua, un ejemplo. Entonces tú vas, yo voy, tú vas a hacer lo que yo haría. Tú vas en lugar mío a pedir y te lo van a dar como si yo mismo fuera y lo pidiera. Lo que el Señor está diciendo: yo ya lo hice, ahora le doy a ustedes la autoridad para que lo hagan como si yo mismo fuera a hacerlo. Eso es en mi nombre, en lugar de. Ayer fue Cristo, los apóstoles fueron en nombre de Cristo. Pero hoy somos nosotros en nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para poder resistir al diablo, ¿verdad, hermano de la Padre Celestial? Te damos gracias porque tú nos llamas a ejercer autoridad. Diga: ayer fuiste tú, luego los apóstoles, las generaciones siguientes. Hoy somos nosotros los encargados de manifestar tu reino en esta tierra. Gracias por tu poder, por tu autoridad, derramados y desatados
Amén y amén. Démosle palmas al Señor. ¿Es para cuánto? Para siempre. Bien, vamos a la siguiente. La siguiente. Bien, para poder resistir al diablo y la fuerza de tinieblas, ¿cuáles son las 4 cosas necesarias que debemos saber para batallar? Hay 4 cosas que necesitamos saber para ir a la batalla, para resistir al enemigo y la fuerza de tinieblas. La primera, necesitas conocer a tu adversario. Diga, conocer al adversario. Conocer al adversario. Tú no puedes enfrentar a alguien sin saber quién es, ignorando quién es. Recordemos, cuando hablamos de la conquista el día de ayer, antes de ir a la conquista, enviaron espías para que reconocieran la tierra y ellos vieran lo que iban a conquistar, lo que iban a poseer. ¿Sí me voy a entender? Entonces necesitamos conocer al enemigo. Efesios 6, 12, 13 habla, leámoslo por favor, Efesios. Busque su Biblia en Efesios. El que primero encuentre, se encuentra antes de mí, por favor. Léalo. Efesios 12, 13. 6, 12, 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ven. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está hablando, que hay momentos de confrontaciones fuertes y que pareciera a veces que es el esposo, que es el papá, que es el hermano, que es el cónyuge, que es el profesor, el que nos está atacando. Pero el apóstol Pablo está diciendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra seres visibles, sino contra seres invisibles. ¿Sí me va a entender? Y entonces el apóstol Pablo muestra cómo está organizado el enemigo. Miremos también Lucas 11, 21, 22. Busquen su Biblia, Lucas 11, 21, 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas. Es en que confiaba y reparte el botín. El enemigo, Satanás, los ángeles caídos, principados, potestades, gobernadores, son, los habló el Señor como un hombre fuerte. Pero viene luego un hombre más fuerte que él. El enemigo es un hombre fuerte. Pero usted y yo en Cristo, Cristo es el hombre más fuerte y está en nosotros. Y cuando nosotros vamos con ese hombre más fuerte, lo derrotamos, lo vencemos, le quitamos lo que tenía en sus manos. Recordemos ayer lo de Jericó, que estaba su rey, ciudad armada, su gente de guerra. Pero todos fueron asolados porque vino uno más fuerte que ellos para vencerlo. Amén. Entonces en el orden está Satanás, del hebreo a Satán, el enemigo, del griego diabolos o adversario, es el jefe máximo lleno de toda maldad. El diablo es malo, está lleno de maldad, Dos, están los gobernadores de las tinieblas.
ejercer opinión o voluntad sobre otros. Estos hombres o estos demonios, estos ángeles caídos o gobernadores de las tinieblas afectan a autoridades civiles, políticas y dan las estrategias para atar a la humanidad. Esto es bien importante saberlo. Los gobernadores de las tinieblas, como lo llama la Escritura con ese nombre, su trabajo es atar los gobernantes de las naciones. Su objetivo, el objetivo de ellos, son los gobernantes de las naciones. Para que ellos, a través de ellos, puedan esclavizar a las naciones de la tierra. Permítame, le explico para hacerme entender. El Dios invisible creó un mundo visible. Pero como para que pueda ejercer de acuerdo a lo establecido, lo invisible no gobierna lo visible. Entonces Dios creó un hombre a su imagen, pero visible, para que gobernara en lugar de la tierra. Satanás es un espíritu, es un demonio. Como espíritu que es, él necesita de hombres para ejercer su gobierno a través de ellos. ¿Sí me hago entender? Ahora, Dios como espíritu se mueve y manifiesta su presencia. Satanás como espíritu también manifiesta su opresión, muerte. Y en este caso, los gobernadores, su objetivo central son los líderes de las ciudades, hombres en autoridad, alcaldes, políticos. Un ejemplo es en el tiempo de Daniel. Daniel entra en oración, en ayuno durante 21 días. Y dice que el ángel vino y le dijo: Daniel, desde que empezaste a orar, yo fui enviado, pero el príncipe de Persia, hablando del gobernador de vida, lo que estaba atando esa ciudad, lo que estaba detrás de ese imperio, cuando el trono cayó, cuando el gobernador que ataba al emperador cayó, el emperador se levantó y dijo al pueblo de Dios: aquí hay oro, aquí hay plata, vayan y restauren la casa de Dios. Cuando los gobernadores de las tinieblas, que gobiernan los alcaldes, los presidentes, la gente de autoridad en este mundo, son destronados, ellos vienen a servir al pueblo de Dios. Amén. Por eso necesitan levantar ejércitos de guerra, escuadrones de guerra, de intercesión, para que oren y unidos como un ejército de guerra aten los gobernadores de las tinieblas que están operando en los alcaldes, en los gobernadores, en los presidentes, para que ellos sean libres y den apertura al evangelio. ¿Por qué? Porque cuando hay gobernadores que atan esos lugares, ¿qué sucede? Los alcaldes, los gobernadores, la gente que está en lugares de autoridad se opone al evangelio. Y en lugar de que el evangelio corra, la palabra de Dios sea glorificada, se oponen a que el evangelio se extienda. También habla de principados. En el griego es archai, dictadores. Estos se especializan en oprimir territorios específicos, lugares vitales de países, ciudades y pueblos. Su actividad es esclavizar, dominando y sometiendo. En el caso del príncipe de Persia, impiden bendiciones, estorbando la comunión de los santos, poniendo disensiones y contiendas en la iglesia. Ellos manejan prácticas ancestrales, religiosas o culturales alejadas a la palabra de Dios. Entonces vemos que los principados, su especialidad es oprimir territorios. Oprimen territorios. Y
Por eso usted ve que hay un territorio, por ejemplo, uno de los territorios más fuertes, en el caso del Callao, en Perú. ¿Dónde vive usted? Y uno dice en el Callao, y dice, usted vive en el Callao, porque hay principados de maldad. Ahí no es un ángel caído gobernando detrás de un alcalde, sino son principados de maldad, demonios también caídos, pero con asignaciones diferentes. Los gobernadores son asignados a hombres de gobierno, los principados a territorios, para traer maldad, para traer pecado, destrucción. Por eso usted ve que hay pueblos donde hay mucho alcoholismo, donde hay mucha drogadicción, donde hay mucha violación, donde hay prostitución. ¿Y por qué está eso avanzando? Porque la iglesia duerme, porque la iglesia no se ha levantado a ejercer autoridad. Ven, hermanos, potestades o fortalezas son géneros de maldad espiritual que cumplen planes de los gobernadores y son dirigidos territorialmente por principados. Afectan incluso a familias, congregaciones, pues son comisiones de poder que se alimentan de las concupiscencias peculiares. Estas se refieren a géneros de maldad y a los dominios consignados a esos pecados. Indica a un esfuerzo concentrado hacia el aumento de ciertos males. Los gobernadores a los que gobiernan, principados a territorios, pero las potestades cumplen funciones de esos anteriores para engendrar maldad. Por eso usted ve que hay familias donde hay principados, familias donde hay lesbianismo, homosexualismo, alcoholismo. Y esas potestades, esos potestades o fortalezas de maldad trabajan para que se desenfrene la maldad en esas familias. Para eso, dijo, para eso apareció el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Para eso hemos aparecido los hijos de Dios. Están las huestes de maldad también, que son legiones ocupadas principalmente de estorbar el Evangelio con espíritu de mentira, conspiración, falsedad, anticristo, calumnias y de ahí para allá. ¿Comprenden? Miren, los primeros gobiernan, son los gobernadores que gobiernan hombres, que están en eminencia. Segundo, principados que gobiernan territorios. Esos territorios donde hay gobernantes. Pero están las potestades, que son los que engendran maldad y pecado. Pero también están las huestes de maldad, que son los encargados de levantar anticristos, falsos profetas, falsos maestros, para engañar, se oponen al Evangelio. O sea que el enemigo tiene una estructura organizada, con funciones delegables y específicas. No todos hacen lo mismo. Satanás no es omnipresente. Los gobernadores no son omnipresentes. Los principados no son omnipresentes. Las potestades tampoco. La hueste de maldad no son omnipresentes. Un demonio no puede estar a la misma vez aquí y en otra parte.
es asignado a un lugar. Cuando uno tiene los momentos de liberación de personas, los demonios dicen, es mío. ¿Y por qué es tuyo? Porque a mí me lo entregaron. Por ejemplo, usted sabe que yo cuando le pregunté al pastor, ¿y qué había aquí? Me dijo, un nightclub. Y dije, ¿qué es eso? Me dijo, un prostíbulo. O sea que aquí antes operaban varios. Uno, había una potestad, algo territorial. Y habían de esos, entonces cuando se viene, eso hay que amarrarlo, atarlo. Porque era un territorio que antes le pertenecía al enemigo. Si la iglesia no es entendida y no maneja aspectos de guerra espiritual, entonces están ahí y la obra no avanza, no se extiende. Por eso primero se ata al hombre fuerte. Amén. Se me duerma, por favor. Y luego, para que lo que uno haga de fruto produzca, están también los demonios que están interesados en seres humanos directamente. Los demonios interesados en seres humanos. En el caso del endemoniado de Gadara, habían aproximadamente 2000 demonios. Imagínense 2000 demonios en una persona. Era una legión. Y de acuerdo a la historia, una legión en el Imperio Romano era un escuadrón de 2000 soldados. Son como el aire. Algunos estaban en el cerebro, otros estaban en el vientre, otros estaban en los ojos, otros estaban en la boca, otros estaban en las manos, otros estaban en el área sexual, otros estaban, en todas las áreas. Demonios que vienen a minar diferentes áreas de los seres humanos. Y ahí la importancia de que la iglesia se active en áreas de liberación para liberar a su gente. Que cuando la gente se convierte sea libre para que pueda avanzar en el propósito y en el llamado del Señor. Porque si la gente no es libre, fácilmente los echan para atrás. Bien, y están los tronos visibles, que son hombres que abiertamente siguen a Satanás. Esos son los brujos, los hechiceros, los gurús, los chamanes, satanistas, etc. Se necesita conocer al enemigo. Amén. Sus planes, cómo trabajan. Bien. Segundo, conocer la palabra. Amén. ¿Conocer qué? La palabra. Y cuando hablamos de conocer, préstame atención, no está hablando de tener un conocimiento de información, sino aplicable a nuestra vida. Si yo le digo, ¿usted sabe lo que dice el Salmo 23? ¿Cuántos saben lo que dice el Salmo 23? Y yo le pregunto ahora, ¿cuántos viven lo que dice el Salmo 23? A eso habla conocer, tener revelación, tener el reima de lo que dice la palabra. Usted tiene que ser una persona interesada, no en leer la Biblia ahí como por carga de conciencia, sino ir a la palabra. Usted tiene que ir a otro nivel. Ir a la palabra y decir, Señor, revélame esta escritura. Espíritu Santo, revélame esta escritura para poderla aplicar a mi vida, para poderla poner por obra. Bien.
También necesitamos conocer cuáles son nuestras armas. A ver, ¿cuáles son nuestras armas? ¿Cuáles son nuestras armas? La fe, ¿qué más? A ver, háblenme, ¿cuáles son sus armas? Dice que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Sino ¿qué? Poderosas en quién? Cristo Jesús. ¿Para la destrucción de qué? De fortalezas. Nuestras armas son poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas está la sangre de Cristo. Está el nombre de Jesús. Dios nos ha dado armas. Vamos a mirarles. Armas que se usan antes de entrar a la batalla. Dice primero, la sangre de Jesús. ¿Por qué es un arma que debe aplicarse antes de ir a la batalla? ¿Por qué creen ustedes que la sangre debe ser un arma de aplicarse antes de ir a la batalla? ¿Qué hace la sangre en nuestra vida? Dice que hemos vencido a Satanás por la sangre de qué? Del Cordero y por la palabra del testimonio. Eso es lo que dice Apocalipsis 12:11. En el cuadro está, por favor, Apocalipsis 12:11. ¿Cómo se aplica la sangre en nuestra vida? Como un arma contra el enemigo. Si uno va con pecado oculto, si uno va con contaminación a enfrentar al enemigo, ¿qué pasa? En lugar de ser vencedor, sale vencido. Entonces, la sangre debe estar aplicada en nosotros a través del arrepentimiento, a través de la confesión de pecado. La sangre tiene que estar activa continuamente en nuestra vida. Amén. O sea que cuando usted va a enfrentar al enemigo, el enemigo lo mira a usted y el enemigo dice: ese viene con pecado, o ese trae la sangre, con ese no puedo, ese me destruye, ese destruye mis obras. ¿Y cuántos van a ir con la sangre del Cordero? Es de esa forma. Segundo, el nombre de Jesús. Recordemos que, según decir Filipenses 2:9, que le fue dado a él, al Señor, un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblen toda rodilla de los que están en el cielo, ángeles, en el segundo cielo, principados, potestades, los que están en la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que vamos ¿en qué? En su nombre. ¿Tú vas en qué, hermanos? En el nombre de Jesús. 3. El Espíritu Santo tiene que estar aplicado en nuestra vida. Recibiréis poder. O sea que usted tiene que ir a enfrentar al enemigo en el poder. 1, con la sangre. 2, en el nombre. 3, con poder. 4, el perdón debe estar aplicado a su vida. Si usted lee Marcos 11:24-25, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tuviere algo contra su hermano. O sea que la gente de guerra espiritual es gente que están libres, limpios de resentimientos, de amarguras. Antes de ir a liberar a otros, tú debes ser liberado. Antes de ir a sanar a otros, tú debes ser sanado. Antes de ir a hacer guerra espiritual, tú tienes que arreglar problemas internos. Amén, amados. ¿Qué pasa si no arreglamos problemas internos? Por ejemplo, hay personas que se van a orar casas, y después de que van y oran una casa que estaba embrujada, endemoniada, por
porque habían practicado brujería o porque habían hecho riegos, conjuros, una cantidad de cosas. Van a orar esa casa y después de que salen de allá, toca ministrarles liberación. ¿Y por qué toca ministrarles liberación? Porque iban con pecado, porque iban con amarguras, porque iban con chisme, porque iban con contienda, porque iban con murmuración, porque iban con orgullo, con altivez. Y si no funciona. Amén. Así no funciona. La oración en ayuno, Efesios 6:18, Marcos 9:29, Jueces 20:18-35. La oración es algo que uno tiene que tenerlo aplicado. Mire, yo recuerdo, yo viví una experiencia un día. En cierta ocasión yo estaba empezando el ministerio y un chico, hacía pocos días había llegado, se había convertido. Y un día estábamos en ayuno y se le manifestó el Chucky, man. El demonio se le manifestó. Y cayó al piso y se daba golpes. Y reprendíamos y nada. Te recuerdo que estábamos con un anciano y el anciano me dijo: eso nos va a tocar meternos 3 días de ayuno. Y yo pensaba, pero 3 días de ayuno. De aquí a que hayamos terminado los 3 días de ayuno, el muchacho se ha muerto, o el demonio lo ha matado. Y oí la voz de Dios que me decía: la billetera. Yo no sabía mucho sobre la voz de Dios. Y otra vez: la billetera. Y otra vez: la billetera. Tanto oí esa voz, la billetera, que atendía a la voz. Hoy sé que era el Espíritu Santo que me estaba hablando. Le saqué la billetera al muchacho, no para sacarle la plata, no. Cuando yo vi la billetera, en la billetera habían como unas 5 imágenes de ídolos que habían en Colombia, que hay en Colombia. Saqué las imágenes, rompí, automáticamente el muchacho se levantó y fue libre. El muchacho, el hermano me está diciendo: ayunemos. Usted, el ayuno debe practicarlo a diario. Usted necesita una disciplina de ayuno, una disciplina de oración, de comunión con Dios, una disciplina en la palabra, porque usted no sabe a lo que se va a enfrentar en la vida diaria. Y cuando usted enfrente, usted tiene que estar preparado. Ahora sí voy a ayunar porque voy a ir a liberar tal persona. No, hermano, eso es incorrecto. Usted no ve a Jesús en eso. Jesús pasaba la noche orando y al otro día iba y sacaba a los demonios, sanaba a la gente, liberaba. Nosotros vivimos desprevenidos, vivimos despreocupados. Nosotros vivimos a lo que venga. Si pude bien, si no pude también. Pero es el tiempo de que usted se levante con una vida activa, hermano Dios. Amén. Con una vida contundente, de avanzada. ¿Cuántos van a ir a una vida de avanzada? ¿Cuántos van a ir a una vida de avanzada? Amén. Usted sabe que va a la ofensiva. No vengo aquí a ayudar para que Dios me ayude. No, debo ayudar antes de haber llegado aquí. La victoria usted no la toma cuando llega, la victoria usted la tomó antes de venir. ¿Sí me va a entender? Usted la victoria no va y la toma cuando llega a un lugar, usted la victoria la toma antes de haber llegado. Y de esa forma golpea fuerte. Si no es así, usted va a batallar y va a ser muy difícil. Otra, la alabanza y la adoración. Es un arma aplicable. Eso está en Salmos 49:2, que es un arma de guerra. Está en Isaías 30:29, la alabanza como un arma de guerra. Por eso tenemos que aprender, mis amados, a usar las armas que el Señor nos ha dado. Pero no hay que esperar llegar al lugar de confrontación para usar las armas, sino que usted tiene que estar continuamente usando esas armas. Continuamente usar las armas. ¿Cómo? Continuamente usar. ¿Cuántos adoraron?
¿Sabe? Yo he estado sintiendo en estos días de adorar, y adorar, y adorar, y adorar. Hay lugares donde yo llego y el Señor me dice, adora. Y comienzo a adorar, viene la presencia de Dios y lo que oprimía sale. Es importante entender, hermanos, que cuando hablamos de guerra hay armas. Y a veces un arma es la adoración. Y usted adora y Dios es atraído, su presencia es atraída, pero tiene que ser guiado. ¿Qué arma va a usar? Recordemos el caso de David. A David le iban a poner la armadura, iba a ir con la armadura de Saúl para matar al gigante y no podía. Esa no era el arma que tenía que usar. Había un arma que Dios le había dado, eran unas ondas, unas piedras y unas ondas, y David era efectivo usando esa arma. Dios nos da armas. Hay armas generales, pero hay armas fuertes que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender a usarlas, hermanos. Amén. Amén. La palabra de Dios, la palabra es un arma. Tomar una palabra, decretar un texto de la Escritura y enviarlo, declararlo, decretarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que dice el Salmo, dice Efesios 6:17, pero dice también el Salmo 107:20, dice que, creo que es ese, dice que envió la palabra y los sanó y los libró de la ruina. Usted tiene que aprender a tomar la palabra y a enviar la palabra. ¿Cómo la toma y la envías? Usted toma un texto de la Escritura y dice, Señor, tu palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y tú dices, Señor, y ahora esta palabra la envío sobre mi familia, la envío a mi casa, la envío a la iglesia. Ahora esta palabra la envía. Amén. Y la palabra tiene poder. Y donde llega es como una dinamita que rompe y destruye. Pero para que usted pueda enviar la palabra, tiene que memorizar la palabra. Amén. Aprenderse los textos de la palabra. Esta generación no aprende la palabra. Esta generación no memoriza la palabra, hermano. Poco. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuántos versículos se saben de memoria, muchos de ustedes ni se acuerdan siquiera. Porque no se toma el tiempo de aprender la palabra. Para que usted pueda meditar en la palabra, tiene que aprender la palabra. Usted no puede meditar en lo que no tiene dentro de usted. No es coger la Biblia simplemente y meditarla, no. Tiene que estar dentro del corazón, escrita del corazón. Amén. La palabra de Dios. Pero también está el ministerio de los ángeles. Hay un libro, lo leí hace mucho tiempo, se llama La revelación divina del infierno, la experiencia de una mujer que llevaba consecutivamente 40 días al cielo y 40 días al infierno. Y al final de este libro ella dice que cuando la iglesia ora y no hay respuestas, la iglesia se desanima. Y entonces los principados, potestades, los demonios avanzan sobre la iglesia y la oprimen. Pero que si nuevamente el pueblo del Señor se levanta, clama, ore, interceda, los ángeles de Dios se activan, se desatan a su favor y entonces viene una grande victoria sobre el pueblo. ¿Qué sucede cuando yo me pongo de rodillas? ¿Qué sucede cuando yo me pongo a interceder por una persona? Yo estoy aquí, pero Dios activa a sus ángeles a moverse donde las personas se encuentran, a pelear a favor de nuestra vida. Hermanos, los ángeles de Dios son reales. Como es real la opresión, como es real los demonios, como es real el pecado, también lo de Dios es más real que todo
todo ello. Los ángeles de Dios son reales y el ministerio de los ángeles debe ser activo. Cuando Dios declaró este ministerio, cuando Dios levantó al pastor Javier en este ministerio, cuando Dios te llama a ti, Dios asigna ángeles a favor de tu vida, pero esos ángeles se activan para que ejecuten la palabra que tú envías cuando tú entras en oración, cuando tú entras en ayuno. Daniel entró en oración y ayuno, y los ángeles de Dios enviados a favor de la nación de Israel se movieron a pelear a favor de su vida. Amén. Ven, hermanos amados, los ángeles es un arma que tenemos que activar en nuestra vida, pero también está el amor de Dios. El amor de Dios. Vamos a lo que empezábamos diciendo, que el propósito de la guerra espiritual no es el odio a Satanás, sino el amor a los perdidos. Hacemos guerra, entramos en tiempo de batalla, de intercesión profunda, no porque odiamos al diablo, sino porque amamos a Dios y amamos a los que se pierden, y vamos a trabajar para ganarlos. Es importante, amados, que cuando entremos en la guerra usemos textos de la palabra. Y ahí hay textos de la palabra. Jeremías 51:20 dice: martillo me sois y arma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones. Dice Isaías 49: tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Dice también Nehemías 4:13: pon al pueblo sus espadas y pelead por vuestros hermanos. Isaías 12:2 dice: mi Dios es salvación. Isaías 13 dice: levantad bandera. Isaías 54 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Destruye y cancela toda arma forjada que Satanás o sus demonios están levantando contra ti, destruyendo todo ataque que se levante contra tu vida. Miren, hermanos, de continuo, brujos, hechiceros, satanistas. Los satanistas ayunan 21 días de corrido para que la obra de Dios no avance. Los brujos hacen conjuros. Hay pastores. Yo recuerdo que en Colombia una joven de servicio doméstico fue a trabajar a una casa muy rica, y esa mujer tenía 2 refrigeradores, y entonces le dijo a ella: por favor, ese refrigerador que ya tú no lo puedes abrir. Y ella, como era cristiana, hija de Dios, empezó en inquietud, y un día cuando la mujer se fue, ella abrió ese refrigerador, y en el refrigerador tenía nombres de pastores y de iglesias metidos en el refrigerador. Para emplearlos con decretos, nombres de pastores, de iglesias en los altares de los brujos, de los hechiceros. Y la iglesia tiene que levantarse a deshacer las obras del diablo, mis hermanos. Aló. Deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo, a romper brujería, a romper conjuros enviados contra la obra. Dice que no prevalecerán. Pero cuando las obras del diablo no prevalecen contra la iglesia del Señor, cuando la iglesia se levanta, cuando toma su lugar, cuando ejerce autoridad, cuando tomamos nuestro lugar en la batalla. Amén, amados. Es de esa forma. Es de esa forma. Es de esa forma. Quiero que terminemos un poquitito hablando sobre lo que es la unción guerrera. La unción guerrera. En cada área de nuestras vidas, de acuerdo a lo que Dios quiere que desarrollemos, Dios desata una unción. Dios desata una unción. Usted se da cuenta que la unción en todos los hombres de Dios no es la misma. En algunos casos por falta de consagración, en otros por falta de búsqueda, de oración. Pero usted nota que hay algunos que tienen una unción muy fuerte en un área, otros en otra área, otros en otra área. Por eso dice la palabra que somos un cuerpo y los unos a los otros nos necesitamos, porque la unción está ligada a la medida de gracia que Dios ha dado a
cada uno. Entonces es importante que en cada una de nuestras iglesias se levante un equipo de intercesión y guerra. Un equipo de intercesión y guerra que esté cubriendo continuamente al pastor y su familia, a la visión que Dios ha dado a la iglesia. Un equipo de intercesión y guerra que Dios que esté orando por la salvación de las almas, para que el yugo se pudra, para que la gente venga al arrepentimiento. Esos son los que se llaman en la iglesia los Juanes Bautistas, los que abren el camino para que venga la gloria y se manifieste el propósito del Señor. Esta unción guerrera que vendrá sobre la iglesia, como en los días de Elías, nos llevará a desafiar las tinieblas de nuestra generación. La unción guerrera levantará creyentes violentos en el espíritu que arrebaten el reino y corten la cabeza de Goliat. La unción guerrera tendrá varias características. Primera, será el resultado del mover profético en la iglesia. Los creyentes activados proféticamente son creyentes aguerridos, violentos, agresivos. La iglesia necesita ser activada proféticamente. Será el resultado del mover profético del Espíritu Santo. Necesitamos ser activados en esa unción guerrera que trae un activar de lo profético en nuestra vida. Cuando hay un activar de lo profético en su vida, sus oídos espirituales son activados, sus ojos espirituales son activados, el discernimiento es activado, la palabra de sabiduría se activa con el conocimiento hacia el futuro, la palabra de ciencia se activa con el conocimiento del presente y hacia el pasado, se activa sobre su vida. Necesitamos que haya una activación de la unción guerrera en nuestra vida. Ustedes se acuerdan de David, ¿no? En David estaba esa unción guerrera. David llegó y el enemigo tenía el pueblo acobardado. Los otros estaban que ya casi se hacían pis en su ropa. Y escuchen, pero David dijo: ¿quién es este incircunciso filisteo que viene a oprimir el ejército de Dios viviente? Hoy le entregaré la cabeza, le cortaré la cabeza, la carne de los filisteos las comerán las aves del cielo, porque en él había una unción guerrera. Venía el oso para comer la oveja y él lo mataba. Venía el león para comer la oveja y él lo mataba, porque había en él una unción guerrera. Hermano, mire, cuando en tu vida hay una unción guerrera de guerra, de confrontación, de violencia, usted siente opresión y usted no está tranquilo hasta que eso no se rompa. Usted llega a un lugar y hay opresión y usted no está tranquilo hasta que eso no se va, porque hay una unción guerrera en su vida. Cuando usted no tiene unción guerrera en su vida, sobre usted caen palos y de todo, y usted, el diablo le echa encima la pierna y usted se deja rodear por el diablo. Cuando usted tiene unción guerrera, usted ve a la gente y dice: este necesita ser libre, y le mete la mano para liberarlo. También la unción guerrera provocará una renovación de las relaciones perdidas, tanto en la familia natural como en la iglesia. La unción guerrera también impartirá el celo fervoroso por la restauración del pueblo de Dios y su adoración a Él. La unción guerrera también dará un valor extraordinario para enfrentar al diablo. La unción guerrera capacitará a la iglesia para reconocer y discernir fácilmente los enemigos del Señor. La unción guerrera convertirá a la iglesia en un organismo estratega para desbaratar las maquinaciones del enemigo. La unción guerrera traerá paralelo a ella una unción poderosa para obrar milagros y manifestaciones gloriosas de la presencia de Dios. Dará a la iglesia una habilidad sobrenatural para usar armas espirituales para deshacer las obras del enemigo. La unción guerrera está involucrada íntimamente con el ministerio del profeta.
Este ministerio, a semejanza del ministerio de Elías y Eliseo, vendrá a ser levantado plenamente en la casa de Dios para llevar a cada creyente a ser victorioso contra las huestes de maldad, contra las huestes del enemigo. Vamos a terminar en este momento activando sobre nuestra vida la unción que